Buenas nuevamente. Hoy vamos a hablar de un aspecto eh, muy relevante, especialmente para aquellos que están intentando empezar a comprender, a entender cómo entrenar en contexto de juego. Y vamos a hablar específicamente de los parámetros de entrenamiento de un equipo de fútbol contemporáneo. Estos son los parámetros que en este caso nos da la escuela del profesor Víctor Frade, de presión táctica. ¿Sí? Los parámetros de entrenamiento, con el surgimiento en los años 80 en Porto, Portugal, de la presión táctica, el profesor Víctor Frade crea una metodología que busca adaptarse a cómo realmente debe entrenarse un equipo de fútbol, rompiendo el cordón umbilical con los deportes de tiempo y marca, como se entrenaba antes, como lo hacían todos antes, ¿no? Si rompe totalmente la línea que generalmente cómo se entrenaba en esa época, que era basada principalmente en entrenamientos descontextualizados del juego, basados en deporte de tiempo y marca. Crea una metodología con un supraprincipio de especificidad y unos principios metodológicos como lo son el principio de alternancia horizontal en especificidad, el principio de propensiones y el principio de progresión compleja, que son los principios metodológicos que tenemos, que permiten al entrenador y su cuerpo técnico tener parámetros claros de trabajo donde ese equipo y sus futbolistas desarrollen un lenguaje, un vínculo común, una identidad evolutiva que será su modelo de juego, ¿no? Hoy un término muy usado, muy en boga ahora, lo usa todo el mundo, realmente no lo usan correctamente como ocurre en muchos de estos casos, ¿no? El modelo de juego es eso, ¿no? Lo que acabamos de mencionar, un idioma que van a tener un equipo de fútbol de cómo va a jugar, ¿sí? Y se va a ir adaptando y mejorando cada vez más a manera que pasan los entrenamientos. La misma siempre estará en un proceso de construcción, o el mismo, ¿no? Evolucionando siempre, aunque siempre siguiendo ese supraprincipio de especificidad y esos principios metodológicos antes mencionados, ¿no? Todo esto además será guiado por la supradimensión táctica, que será la encargada de guiar todo este proceso, donde las otras dimensiones, la física, la técnica y la psicológica o lo mental o emocional también, será entrenada en contexto de juego y en acciones de juego específicas, ¿no? Si siempre vamos a estar entrenando en especificidad, no solo en cuanto a lo táctico, en cuanto a las cuatro dimensiones, las tres dimensiones y la supradimensión táctica, sino también a la parte de información y la parte también, bueno, toda la parte de la dimensión física, los sistemas energéticos y demás. No importa cómo sea que ese equipo vaya a jugar o va a jugar, si es un equipo que proponga o que responda, si es un equipo que se basa en posesiones largas y juego posicional, si es un equipo que tenga un modelo de juego de defender en bloque bajo y salir en transiciones, si es un equipo que hace juego directo, no importa el estilo, ¿no? Es decir, mediante estos parámetros se entrenará cómo se va a jugar, no tiene nada que ver con el estilo de juego. Esto lo aclaro siempre porque habían colegas o compañeros que no entendían esto, ¿no? Le costaba mucho entenderlo. Es decir, que no tiene nada que ver con el estilo o cómo va a jugar un equipo. Y los dos ejemplos que ponemos son los modelos de juego de José Mourinho y los de Jürgen Klopp. Ambos utilizan esta metodología, pero son muy diferentes, ¿sí? Jürgen Klopp en su cuerpo técnico, no sé si algunos de ustedes sabían, las últimas 3 temporadas ha tenido a los 2 asistentes que son surgidos de la escuela de Porto, Pepín Linders y Víctor, que fue profesor mío, que entrenaban bajo esta metodología, ¿no? En contexto de juego. Todo esto va a ser entrenado durante la semana o dentro de ese morfociclo patrón, principio de alternancia horizontal en especificidad, donde según la subdinámica semanal, todos estos factores antes mencionados, como la complejidad del ejercicio, la duración de los ejercicios, su intensidad, el tipo de contracción muscular, el espacio, la cantidad de futbolistas, las reglas, la pausa y el desgaste emocional, variarán según esa subdinámica de esa sesión, permitiendo variar, compensar y adaptar al organismo de los futbolistas de modo que lleguen a un nivel óptimo a la competencia. Esta variación en el tipo de tarea o ejercicio nos garantizará no solo llegar a la competencia en cuanto a la dimensión física a buen nivel, sino también a nivel cognitivo y mental, ¿no? ¿Qué relación tiene la fatiga mental, la cognitiva? La cognitiva es lo relacionado al aprendizaje con un equipo de fútbol. Bajo los paradigmas tradicionales, dado que el proceso de entrenamiento estaba basado principalmente en la dimensión física, el cansancio era principalmente físico y el mismo era tomado en cuenta, pero no así la fatiga mental y emocional.
En las sesiones, los ejercicios, las tareas, las prácticas, el objetivo principal era ese, proceso de adaptación, estímulo, descanso, adaptación, nuevo estímulo, que se da siempre en todo ser biológico, aunque no se tomaba en cuenta cuando planificamos la complejidad de los ejercicios, los espacios, las intensidades, la cantidad de futbolistas, los tipos de contracción muscular, las reglas y la fatiga mental que los mismos podrían causar, así como estos influían en esos ejercicios en el objetivo general de ese ejercicio de tarea. Esto yo era un error que cometía muchas veces, ¿no? Sí existía una medición o control, la misma era física, pero se obviaba todo lo demás. Además, la sesión activa de recuperación era hecha el día siguiente a la competencia, sin tomar en cuenta la fatiga mental, emocional, que los futbolistas tuvieron el día anterior en ese partido de encuentro. Muchos de los entrenadores, como en el caso mío, que éramos muy responsables, en el afán de querer dar mucha información, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que sucedía exactamente esto, ¿no? No tomando en cuenta la fatiga emocional, la mental, ¿no? No se tomaban en cuenta las complejidades de las tareas, el estrés psicológico que cada una tenía y cómo esa complejidad a su vez influiría inclusive en la dimensión física. Por ejemplo, se buscaba hacer ejercicios de alta intensidad, pero estos contaban con demasiada complejidad y era imposible su ejecución. Algo que todavía seguimos viendo, ¿no? Que es muy común ver muchas veces cuando veo a otros colegas, especialmente jóvenes o profes, que al hacer una tarea de intensidades altas y espacios reducidos o pequeños, chicos, la complejidad es muy alta y la intensidad nunca llega a los parámetros que tiene que llegar. Entonces luego te dicen, no, el equipo no está bien físicamente. Claro, si tú no respetas los parámetros, nunca va a llegar ese equipo en la dimensión física al lugar donde tiene que estar, ¿no? En consecuencia, se terminaba muchas veces trabajando por fuera del terreno de juego o haciendo trabajos descontextualizados de lo que es la práctica de fútbol. A su vez, tampoco se tomaba en cuenta el estrés o desgaste emocional de la competencia, cuando en muchas ocasiones no solo era entrenar al otro día después de la competencia, no solo era entrenar al otro día, y en muchos otros casos luego de un viaje y una corta jornada de descanso donde los futbolistas no descansaban bien y estaban muy cansados. Lo más relevante era recuperar los músculos y nuevamente al ruedo de modo de ganar el siguiente partido. Esto es algo que también en el caso mío, cuando trabajé en España en tercera división, viajábamos los domingos de noche a la vuelta y entrenábamos de vuelta al otro día, ¿no? Y era algo que nos dábamos cuenta también que los futbolistas estaban totalmente saturados desde el punto de vista emocional, ¿no? Ahí mostramos el ciclo curva de supercompensación, que ya muchos lo deben haber visto en todos seres biológicos que ocurre, el estímulo, la fatiga. Mediante la recuperación hay una supercompensación para nuevamente llegar a un nivel óptimo en la siguiente competencia, ¿no? Que era lo que se basaba y se basa en el entrenamiento moderno, ¿no? Luego acá tenemos el morfociclo patrón con nombres que se utilizan en España y en Inglaterra principalmente, del MD. Como vemos, el partido está en rojo, el primero y el último cuadro, y luego tenemos el +1 y el +2, que son los 2 días después de la competencia. El +1 va a ser la jornada que le vamos a dar libre. Todavía hay metodologías como el estructurado que entrenan este día y luego hacen también trabajo de fuerza en el tren superior por temas hormonales. Hay que ver también, y eso está en lugar de elaboración de cada uno, qué beneficios trae, si son superiores a los beneficios de que el futbolista esté totalmente saturado mentalmente después del partido, o también adicionado si ha tenido un viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos factores hay que evaluarlos y, según el cuerpo técnico, ver cuál es el más conveniente, el abordaje más conveniente. Bueno, según cómo lo hacemos dentro de la presión táctica, el segundo día es el día de recuperación, el +2 en régimen táctico, y luego ya empezamos, ahí empieza ya la información de menos a más, empezando en el +2 y reduciéndose en el -1, y va aumentando en las 3 sesiones adquisitivas, que son el -4, el -3 y el -2. La -4 obviamente es la detención de la contracción muscular, que es lo que como tradicionalmente antes se conocía como la sesión de la fuerza. La -3 sería la duración de la contracción muscular, que antiguamente se conocería como la de resistencia aeróbica. En esta sesión ya vamos a trabajar, bueno, lo vamos a mencionar ahora después, ¿no?
grandes principios o los macro principios del equipo. Y la -2 sería la de la velocidad de la contracción muscular, para luego el -1, que es el día de activación y preparación del encuentro, del partido, y el plan del partido y también las acciones a balón parado o pelota quieta, ¿sí? Y preparar más o menos lo que va a ser el plan para el partido siguiente y bueno, todo lo que nosotros sabemos del rival y la información que hayamos dado durante la semana, ¿no? El principio de alternancia horizontal en especificidad y su implementación. Como mencionamos antes, el profesor Víctor Frade creó este principio de modo que nuestros futbolistas y equipo puedan entrenar y existe un fenómeno adaptativo, no solo en relación a la dimensión física, sino también tomando en cuenta la dimensión psicológica o emocional, con el fin de que nuestros futbolistas lleguen de la manera más óptima posible a la siguiente competencia o partido y no aumenten las probabilidades de padecer lesiones musculares. No solo vamos a dosificar las cargas físicas, sino además, y en contraste a anteriores enfoques, se dosificará además la carga emocional que esta información genera en los futbolistas. Además, existirá mediante nuestros parámetros control sobre el tipo de contracción muscular, su duración, su tipo y los diferentes factores que influyen en el objetivo del ejercicio o de la tarea, ¿no? O de la sesión. Bien, y vamos al +1, que es el día siguiente a la competencia. Según nosotros creemos más conveniente que haya un descanso, de modo de recuperar al futbolista no solo en la parte de la dimensión física, sino también en la parte psicológica o emocional, y más tomando en cuenta si es que hay viajes, que muchas veces los hay, ya sea en bus, ya sea en avión, ya sea en tren, ya sea en lo que sea, ¿no? O en auto, o en camioneta, no sé. Siempre es conveniente tener un día de descanso, ya que el futbolista después de las 24 horas no está todavía recuperado totalmente, ¿no? Hoy estaba leyendo un informe de la Premier que hablaban de que ni siquiera después de las 72 horas el futbolista, la musculatura de los isquiotibiales posteriores de la pierna están recuperados ni siquiera después de las 72 horas, así que bueno, imagínense después de las 24, ¿no? Luego, el día de la subdinámica de recuperación activa en régimen táctico. Aquí ya empezamos a trabajar, bueno, esto acá podemos abordar dos estrategias o varias estrategias, si es que vamos a dividir el grupo en dos grupos o en tres inclusive. Si vamos a trabajar con ese grupo, obviamente va a ser dividido en función de los minutos que hayan jugado. Si vamos a trabajar con los futbolistas que no hayan jugado, podemos empezar una primera parte de la sesión haciendo trabajos similares a lo que sería una sesión de tensión, así que luego después lo vamos a ver. Y si vamos a trabajar con los futbolistas que sí jugaron también, tareas donde sean ejercicios medios, donde no haya mucho desplazamiento, la tensión va a ser más o menos media, la duración va a ser muy corta, no superior nunca a 1 minuto, la velocidad va a ser media, el desgaste emocional va a ser bajo y van a ser tareas muy discontinuas. La relación trabajo-pausa va a ser de 1 a 8, 1 a 9, 1 a 10, ¿sí? Y en ese intermedio de esas pausas, bueno, se pueden hacer trabajos de core, de zona media, de fortalecimiento, bueno, de todo lo que nosotros consideremos oportuno, además de poder realizar tareas compensatorias con los futbolistas que no jugaron, ya que ellos lo que buscamos es que no pierdan estado de forma y que estén a nivel de la dimensión física, a nivel óptimo, ¿no? Los contenidos obviamente van a ser nano y micro principios para los que no jugaron, y si son tareas de escala grande, si bien van a tener baja complejidad, vamos a trabajar con lo que son grandes principios. Como mencioné, si es individual, grupal o sectorial, van a ser las escalas que se va a trabajar con el grupo que no jugó, y intersectorial a colectivo si es todo el grupo junto, ¿no? Si hacemos trabajos todos el grupo junto. El -4, que es la primera sesión adquisitiva de la semana, que sería la de la tensión de la contracción muscular. Aquí el espacio va a ser muy chico a chico, ¿sí? La tensión la más alta. La duración va a ser muy corta, nunca superior a 4 minutos, ¿sí? Entre 2 y 4 minutos. La velocidad va a ser alta, el desgaste emocional, la complejidad del ejercicio o la tarea va a ser muy bajo y va a ser muy discontinuo, ¿sí? Vamos a trabajar
de 1 a 2 o 1 a 1,5 de pausa, buscando con una complejidad muy baja que haya muchas frenadas y arrancadas constantemente, porque esto va a ser el día en la dimensión física que vamos a trabajar la fuerza específica. Los contenidos van a ser nano y microprincipios, muy simples, ¿sí? Y las escalas va a ser individual, grupal, sectorial, intersectorial, puede ser ya más bien tirando al final de la sesión. El -3, que sería el día, la sesión, la subdinámica de la duración de la contracción muscular, ¿sí? O los grandes principios, los macroprincipios, o el día de la resistencia aeróbica, para los que les gustan la simplicidad antigua, las contracciones musculares y espacio, el espacio grande a muy grande, la tensión media, la duración larga, aquí sí podemos trabajar tareas de una duración de hasta 15 minutos, de 4 a 15 minutos, podemos hacer una tarea, un ejercicio y dividirlo en 3 partes, o podemos extenderlo si lo vemos necesario. La velocidad media, desgaste emocional va a ser alto porque aquí ya vamos a trabajar los macro principios y la articulación de los pequeños principios que trabajamos, de los micro y los meso principios que trabajamos en la semana. Va a ser más bien de poca discontinuidad, ¿sí? De media, discontinuidad media. El contenido va a ser macro principios, como mencioné, y las escalas vamos a trabajar intersectorial a colectivo, es decir, de 2 a 3 o 4 líneas, ¿no? Es decir, si estamos contando el portero, el arquero, ¿no? Serían si no contamos el arquero, en equipo de fútbol generalmente tiene 3 líneas, podemos trabajar de 2 a 3 líneas, ¿no? Esos son más o menos los parámetros para lo que es la duración de la contracción muscular. Luego viene en el -2 la subdinámica de la velocidad de la contracción muscular, ¿sí? Y aquí vamos a trabajar más que nada de espacios chicos a medios, no superiores a 30 metros, que sí que no hayan desplazamientos superiores a 30 metros, dependiendo de la edad, obviamente. Si son futbolistas profesionales, pueden llegar hasta los 25, pónganle más o menos. Si son juveniles, no más de 20 metros, 15 metros, 20 metros. La tensión va a ser alta o media, digamos. La duración muy corta, aquí vamos a trabajar con estímulos muy cortitos, entre de 1 a 3, 4 segundos, no más de eso. La velocidad va a ser la más alta, el desgaste emocional, la complejidad va a ser baja y van a ser sumamente discontinuos, la sesión más discontinua. Entonces aquí sí vamos a trabajar con pausas muy completas, estímulos entre, como dije, ¿no? Entre 0 y 4 segundos, con pausas entre 45 a 1 minuto de pausa, ¿no? 45 segundos a 1 minuto de pausa. Siempre trabajando más o menos con esos parámetros, ¿no? Los contenidos, los nano y los microprincipios, es decir, una complejidad baja, y las escalas principalmente individual, grupal, sectorial, y podemos terminar con un trabajo intersectorial, pero principalmente las 3 primeras van a ser lo que nos vamos a enfocar más, ¿no? Y aquí vamos a trabajar, bueno, todo lo que está relacionado como en todo, ¿no? La superioridad numérica, evitar superioridad numérica, finalizar, no dejar finalizar, bueno, todo ese tipo de tareas que son muy importantes, siempre articulando todo lo de la información que vamos a estar dando en la semana, ¿sí? Y dándola de muchas diferentes formas, jugando con todo este parámetro que nos da el profesor Frade, de modo que nosotros siempre estamos entrenando a nuestro equipo cómo va a jugar, utilizando el mismo sistema energético que utiliza cuando juega, ¿no? Y el día -1, que es el día anterior a la competencia, ¿sí? Generalmente esto sí es más bien parecido a como se hacía antes, una primera parte de activación, ¿sí? Muy corta y muy intensa, con recuperaciones totalmente completas, o sea, una tensión media, y luego el resto de la sesión va a ser con una tensión, duración, velocidad media, poco desgaste emocional, muy discontinuo, donde vamos a trabajar lo que va a ser el plan del partido, ¿no? Qué es lo que va a hacer nuestro equipo, cómo va a defender, dónde se va a parar, qué pasa en situación A por situación B, cómo vamos a atacar, cómo vamos a construir el juego, y bueno, y obviamente lo que serían los macroprincipios, y obviamente todo lo que es las pelotas quietas, ¿no? El balón parado, ¿no? Repasando todo, ya sea
Podemos hacer ejercicios de juego de sombras, de shadow play, podemos hacer ejercicios donde no haya oposición, bueno, todo ese tipo de cosas donde ustedes le estén repasando todo el trabajo que hicieron durante la semana e inclusive pueden ser en varias semanas, de modo de hacer acordar a los futbolistas que no se olviden, porque a veces pasa eso también mucho, y bueno, y repasando todo el trabajo que se hizo, de modo que se lleve a cabo en el encuentro o en el partido siguiente, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Al principio del video está mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, me pueden escribir ahí. No se olviden de suscribirse si no se han suscrito al canal y si les gusta el contenido y darle un like. Y bueno, y nos vemos en la siguiente. Hasta entonces nos vemos. Adiós.